Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros uno de los jóvenes artistas más importantes de la plástica mexicana, es Alex Dorfman. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué podemos observar? Pues en el marco es una exposición colectiva que se llama Mesocosmos. Mesocosmos es un término científico que trata de describir cómo el humano se relaciona con el universo, o cómo puede ver, cómo puede ubicarse en el universo, en la Tierra, sin sin realmente estar como en las galaxias, o sea, como ideas que tenemos del espacio, por ejemplo, pero como no lo podemos ver, de alguna manera tenemos que intuirlo, lo intuimos, y ahí lo que muestro son relaciones entre paisajes, macro paisajes y micro paisajes, es decir, cómo puedo yo encontrar una galaxia en una taza de café, por ejemplo, y la contrasto con un volcán o con una textura de montañas, ¿no? ¿Todo el tiempo estás pensando así? Sí, O sea, si todo el ves un tiempo café traigo... dices, oh, aquí hay una Sí, galaxia. sí, como que empiezo, es decir, yo nunca he visto una nebulosa de cerca, ¿no? Pero Ni tengo con esta idea, con un microscopio eso me puede dar la telescopio. idad de qué está pasando ahí arriba también, o qué está pasando adentro de mí que yo no puedo ver, ¿no? Y entonces, empiezo a hacer relaciones de cómo todo se conecta, ¿no? Y de pronto sí, es a partir de otras fotografías, ¿no? Y es a partir de cómo nosotros vivimos en una época en donde ya tenemos referencias de algo que nunca hemos visto, ¿cierto? Pero que por intuición las puedes ver en tu propio entorno, ¿no? Entonces todo es como, sí, como encontrarle relación a la naturaleza, a los objetos, a lo humano, a los sentimientos propios en lo cotidiano, ¿no? Entonces, dibujo, escultura, pintura. En esta ocasión estamos hablando de fotografía. Sí. Sí, yo estudié artes plásticas Sí. en La Esmeralda, y sí, hice pintura, videoinstalación, y casi al final de la carrera empecé a hacer fotografía. Llevo haciendo fotografía 10 años, porque tenía esta necesidad de encuadrar y de congelar un momento, ¿no? Para dar una sensación o para dar una idea, o sea, si me movía 1 milímetro más hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba o abajo, daba completamente un sentido distinto, ¿no? a la imagen. Pero bueno, sigo dibujando, sigo haciendo collages, recortes, todo esto como para nutrir el momento de tomar las fotografías, ¿no? Y bueno, llevo mi cámara a todas partes, ¿no? Y entonces es una manera, como una extensión mía, ¿no? De relacionarme con la Tierra, con el mundo, de tratar de entenderlo, ¿no? Y posteriormente tengo una colección de imágenes que voy armando y voy editando, las voy sacando de contexto, ¿no? Por ejemplo, esto que te digo de la taza de café, ¿no? Con burbujitas, la pongo al lado de una imagen de un río congelado con piedritas, y entonces una a la otra se van retroalimentando, ¿no? Yo cambio de contexto a la taza de café, y la taza de café ya no es una taza de café, sino se vuelve otra cosa en conjunto con el río, ¿no? Y así, ¿no? Como... Antes de eso estuviste en Bellas Artes, en San Ildefonso, y bueno, tienes un sitio en internet donde podemos observar muchas de las imágenes, ¿no? Pues el sitio es www.alexdorfman.com, dorfsman.com, y sí, ahí pueden ver pues mi trabajo fotográfico, video, dibujo. Tienes uno de superficies, que es muy interesante. Sí, Superficie es un proyecto que realicé en mi estancia en Berlín, que yo estuve viviendo 4 años ahí. ¿Vas y vienes o estás Sí, voy y vengo, pero estuve 4 años, digamos, de fijo allá. Y bueno, yendo y viniendo, pero... Entonces las imágenes básicamente fueron tomadas en Berlín. Y esta serie es una serie que se enfoca la publicidad y cómo una imagen bidimensional afecta o es afectada por lo tridimensional de lo que está conteniendo, ¿no? Es decir, un camión, por ejemplo,
que está totalmente forrado de una imagen de una cara, ¿no? Y cómo es distorsionada si alguien abre la ventana y luego queda el ojo por acá y la nariz por acá y la boca por acá. Y es un poco una crítica y una angustia mía también de cómo estamos como tan saturados de publicidad, sea en donde sea, o sea, no lo decidimos nosotros, salimos a la calle y está Sí, estás en bombardeado. cualquier superficie, ¿no? Entonces, esta serie es como una ironía, ¿no? De cómo conviven estas imágenes publicitarias con la superficie en donde están pegadas, ¿no? Y que dices, Tienes bueno, una de, por ejemplo, en una mesa, en ¿no? una mesa, exacto. Generalmente busco como paisajes o como naturaleza, como cubriendo, o esta imagen de naturaleza cubriendo objetos o un camión o o en este caso una mesa. O un espectacular gigante, ¿no? Que convive, por ejemplo, con un paisaje que no tiene nada que ver, ¿no? en el contexto, ¿no? Entonces, siempre la publicidad es esta cosa ideal, ¿no? Una ventana, un lugar en el que siempre quisiéramos estar, pero ese es lo maquiavélico justo de la publicidad, ¿no? Podrías, pero no. Exacto, como que te venden de lo que careces, ¿no? Y justo es pues es muy maquiavélico, sí. Selección natural, bitácora de viaje, también los tienes ahí, como para que cualquiera pueda meterse y lo pueda disfrutar. Sí, selección natural lo pensé como libro. En realidad yo pues trabajo entre fotos para exposición, ¿no? Y posteriormente se hace un libro. O al revés, ¿no? Se hace un libro de artista, empiezo haciendo un libro de artista que es algo como más íntimo, como a veces se puede quedar en una sola pieza, que es el libro único, o el libro en sí es una pieza que se puede editar y publicar mucho más grande, con una distribución más grande. Entonces, Selección Natural sí lo pensé como una pieza en sí, como libro, no como exposición. ¿Y dónde lo hiciste? Lo hice aquí en México, bueno, lo edité aquí en México, lo publiqué aquí en México con Editorial RM, que es una editorial española mexicana, pero las fotos son entre Berlín, México y Nueva York, ¿no? Que ahí te la vives, ¿no? Como que es tu Sí, tour. pues la verdad mi trabajo Pobrecito de ti. No, pues gran parte de mi trabajo sí tiene que ver con el desplazamiento geográfico, ¿no? Para ver las diferencias y las similitudes que hay, ¿no? Y digo, mi trabajo habla de cómo vemos, de cómo percibimos, y va más allá de qué lugar es. No importa tanto qué lugar es, sino cómo suceden cosas muy similares en distintos lugares del mundo, ¿no? ¿Y si es lo mismo Europa, Estados Unidos, México? Pues a veces, digo, obviamente climatológicamente el paisaje es distinto. Sí, claro. Y sí influye mucho el que yo como mexicano o como habitante de la Ciudad de México me vaya a un lugar donde la nieve es completamente ajena a mí, ¿no? Y qué me produce a mí eso, ¿no? Y entonces cómo empiezo a jugar con estos distintos paisajes, distintas sensaciones. Es decir, a mí me va a sorprender mucho una etiqueta de chocolate, por ejemplo. En Berlín, cuando yo llegaba, era como todo me parecía nuevo. O Japón, ¿no? Sí, wow. Sí, sí, sí. Bueno, pero Japón sí es mucho más Japón diferente. es muy diferente y también, sí, ahí sí es que todo te parece, o sea, empezando por el lenguaje, ¿no? Y la tipografía y las letras, ¿no? O sea, a mí eso es lo que más me encantó ahora que estuve en Japón. La cantidad de gente. Pues la cantidad de gente, pues ya estamos medio acostumbrados aquí en México también, pero allá sí es como otro ritmo y es como una cosa mucho más sobria, pero mucho más, hay como que respeto del espacio, ¿no? Sí, es muy marcado. Sí. Nadie te toca ni... Sí, o si te toca es como, sabemos que hay como un respeto ahí del... ¿no? Ajá. Y pues sí, Japón fue algo que me influenció muchísimo, ¿no? Sí es algo... Ahora mis próximas exposiciones tienen que ver con Japón, no en un sentido literal de voy a hablar
de algo específico de Japón, sino de cómo me influyó precisamente Japón, ver paisajes de Japón, ver estampas japonesas, ver pues Tokio y los neones y toda esa como experiencia hace que tu encuadre sea distinto, ¿no? Ujú. Pero varía, ¿no? Por ejemplo, Tokio y sus neones con Kioto, Claro, que y es un sus viaje templos, claro. No, es que al tiempo. son contrastes, o sea, Japón sí es como muy bueno, creo que todos los países también, México, India, pero Japón sí es muy marcado como de lo, ¿no? De lo que viene a lo que fue. Exacto, ¿no? Y de como algo súper saturado, ¿no? Como puede ser Tokio y bueno, toda la cultura manga y de representaciones a lo zen, ¿no? Y lo sobrio y los jardines de piedras y, o sea, es como... Entonces sí es muy contrastante y muy... Pero cualquier cosa te llama la atención, cualquier cosa, ¿no? Pues te evoca nuevas sensaciones. Incluso en los dibujos tenías por ahí algo de China, ¿no? Los terracota y varios... Cierto, sí. Bueno, esa serie de dibujos es escogí esculturas, o sea, decidí como dibujar esculturas clásicas de todas las, bueno, de muchas culturas antiguas, ¿no? Chinas, japonesas, griegas, romanas, aztecas, toltecas, ¿no? Sí, tienes de Y todo. la idea era como, pues sí, hacer un delineado de una escultura, ¿no? Que pues es un poco contradictorio con lo que es la escultura en sí, que es masa y es es espacio y es tránsito. Entonces era como delinear estas esculturas y posteriormente ponerle figuras geométricas o fractales y descontextualizar otra vez la escultura o la forma en sí, ¿no? Darle otra interpretación. Ahora, hay un ejercicio interesante que realizaste con un Rolodex, ¿no? Sí. Cuéntale a la gente. El Rolodex fue, bueno, el Rolodex en sí es un archivero de los 60, 70, circular, en donde le vas dando vueltas y hay tarjetitas, ¿no? Y ahí había, o sea, vienen por orden alfabético, pues tarjetas de negocio, ¿no? Estaban llenas de tarjetas de negocio. Esto lo encontré en un mercado de pulgas. ¿En dónde? Aquí en México, en La Lagunilla. Y lo vi y dije, este objeto, tengo que hacer algo con este objeto, es maravilloso, no sabía bien qué. Y después como que se unió una idea que ya tenía previa, que era juntar todas las referencias o influencias que yo he tenido a lo largo de mi vida y que hacen lo que soy y lo que me interesa y etcétera. Entonces empecé a sacar, se llama también blog análogo, ¿no? Porque es un blog que puedes tú ir moviendo y puedes ir viendo las tarjetas. Pero ¿qué pasó aquí? Que tuve una relación entre internet, libros, ¿no? y objeto, ¿no? Entonces yo hice una lista de las cosas más importantes en mi vida, ¿no? Música, televisión, arte, amigos, telenovelas, caricaturas, o sea, todo lo que, ¿sabes? Entonces hice esta lista y me metía a Google Images, ¿no? Y decía, quiero la imagen de tal grupo o de tal cantante o de tal artista, ¿no? Y entonces me salían varias opciones. O sea, yo la primera vez que vi Google Images, a mí me pareció una cosa fantástica y mágica, ¿no? De poder poner una palabra de tu infancia, una caricatura y que apareciera la imagen, ¿no? Alex, perdón, tenemos que hacer una pequeña pausa porque si no el corte nos come, pero no le cambien, ya volvemos. O sea, a mí lo que me interesa del arte, de la fotografía y de la vida en sí, es como saber que el infinito está aquí en la Tierra, ¿no?
Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Alex Dorfman acerca de sus influencias y cómo convertiste un objeto cualquiera en arte. Nos estabas contando de las influencias musicales, de telenovelas, libros, de tus amigos, este proceso en internet y cómo lo tradujiste para plasmarlo en este objeto. Sí, pues te digo, necesitaba listas, hacer listas, ¿no? Y de alguna manera tener como mi memoria físicamente en este objeto, ¿no? Entonces, A ver, ¿a quién buscaste? O sea, ¿quién te influenció en música cuando estabas más joven y que incluiste en esa pues obra? por ejemplo, Björk, ¿no? Que Björk fue así como el momento, a los, no sé, 13, 14 años que la oí por primera vez, fue como, wow, ¿de dónde salió esta voz, ¿no? Y entonces busco Björk y me aparecen miles de imágenes de Björk. Y entonces era como, ¿con qué imagen de Björk yo me relaciono? Entonces esa fue la que saqué, la imprimí y la puse en esta tarjetita. ¿Cuál fue? Pues es una muy sencilla, bueno, para ella, porque es como muy, Sí. muy compleja, que es lo que me gusta. Pero bueno, es un perfil de ella con unas plumas como de aves alrededor. Pero lo interesante es que al lado de Björk, como todo está en orden alfabético, al lado de Björk puede venir, no sé, un amigo o una amiga que su nombre empiece con B. Y a estos amigos les pedí una foto, ¿no? Les decía, oye, necesito una foto tuya que te guste para incluirla en mi archivo, ¿no? Al igual que lugares donde hubieras viajado, ¿cuál es el que más te ha cautivado y te ha inspirado? Pues como te decía anteriormente, Japón sí fue como un top. shock, ¿no? Pero en sentido más como íntimo y como relación de yo solo ante el paisaje y ante una cosa hasta como mística, podría decir, pues fue Islandia, que pues siempre tenía ganas de ir desde hace mucho. Y bueno, si quieren ir a otro planeta, de verdad, vayan a Islandia. O sea, pues es un lugar geológicamente relativamente nuevo, ¿no? Es una isla que sigue haciendo erupción y teniendo una cantidad de paisajes que no crees, ¿no? De verdad es maravilloso y pues no hay nadie, ¿no? Más que turistas, pero bueno, si se pueden evitar Claro. Uno también es turista, ¿no? O sea que... Oye, ¿y también tuviste influencia, por ejemplo, de Orozco, Jonathan Hernández, Claudia Fernández? Sí, bueno, creo que todos en mi generación, y bueno, y otras generaciones hemos tenido mucha influencia de Gabriel Orozco, que pues me parece un gran artista y bueno, hay piezas que me gustan más que otras, obviamente como de todos los artistas, pero su trabajo en foto en particular y en collage, ¿no? A mí me influenció mucho y sí, como que nos dio un clic, ¿no? Como de, miren, esto también puede funcionar como y puede como causar o replantearse lo poético, ¿no? Que eso es lo que es interesante a lo largo de la historia del arte, ¿no? Cómo podemos replantearnos la idea de lo poético, de las emociones, pero ya uno tiene que como decir, bueno, gracias a estas influencias y ahora, ¿qué puedo hacer yo con todo esto, ¿no? Tú lo piensas igual de una manera y a lo mejor lo interpretan de manera totalmente diferente, Sí, ¿no? a mí eso es lo que me gusta de hacer foto y de hacer mi trabajo, que es, yo propongo, ¿no? Y casi nunca, o sea, trato de que no sea como muy imperativo el trabajo, ¿no? Y que diga, lo que yo te estoy presentando, así lo tienes que leer, ¿no? O sea, generalmente es como, me gusta abrir caminos al lector para que él diga, yo me relaciono con esto también o con esto y para mí es esto, para mí es una galaxia, pero para mí es, qué sé yo, ¿no? O para mí es lo concreto, es una taza de café, ¿sabes? Como, sí, como no decirle al público que exactamente qué tiene que ver, ¿no? ¿También te gusta la poesía y la literatura? Susan Sontag, Humberto Eco. ¿Qué podemos ver con esa inspiración? Pues Susan Sontag es como pues una gran influencia para todos pues, los fotógrafos y los artistas visuales y tal, porque pues sí habla de, por ejemplo, de cómo la imagen va cambiando, cómo vamos percibiendo una imagen a través del tiempo y
y esa imagen va cambiando o esa percepción va cambiando dependiendo de si por ejemplo, si una foto es sepia, porque se hizo sepia por el tiempo, entonces nosotros como que le damos un aura es antiguo y entonces esto por ser antiguo tiene un valor más allá de lo que en su origen tenía, ¿no? Por ejemplo. Y me interesa eso, como ver la manera en cómo nos relacionamos con las imágenes hoy en día y más hoy en día, ¿no? que está todos tomando fotos ¿no? O sea, como 30,000 fotos al día, las subes, las bajas, te dicen me gusta, no me gusta. ¿Tú a dónde las subes? Yo las subo a mi sitio, o sea, trato de tener un ritmo más pausado porque no puedo con esta cosa de tan veloz. No pienso que sea bueno o malo, simplemente yo no puedo con ese ritmo. ¿Pero eres de los que saca así su celular o generalmente son...? No, pues de hecho no tengo un celular con cámara. Bueno, sí, pero está pésima la resolución. O sea, para una cosa tengo mi cámara, si quiero checar mis correos voy a mi computadora y si quiero hablar por teléfono uso mi teléfono. Y ahorita que me dices, bueno, ¿de dónde la subes? El recipiente final casi siempre es un libro. Y quiero como reivindicar o me gusta esta cosa de que acabe en un libro que ya no sabes dónde va a acabar, ¿no? Y que puedas como leer o sea, que hay un principio y un fin, pero que te puedas ir como a la mitad, lo ves y en un año lo ves otra vez y es distinto. Sí, como que la cantidad de imágenes a las que estamos ahorita expuestos, como que digo, soy un loco de las imágenes también, estoy todo el tiempo tomando fotos con mi cámara, pero sí las tengo que editar, las tengo que ver, las tengo que imprimir, o sea, tiene que tomar un tiempo para que, por ejemplo, salga un libro, ¿no? ¿Y el video qué es? ¿Toma fija y más bien el movimiento propio de el cielo, el viento? Claro. ¿O cómo? Sí, pues exacto, como que es también como quedarme fijo y o sea, de un edificio pones tu cámara fija y lo que se mueve será obviamente el cielo. Claro, las nubes, pero bueno, posteriormente hago edición y empiezo a ver como qué cosas, si hago yuxtaposición de ese cielo con no sé, un animal que esté moviéndose en el campo, o sea, como cosas muy lentas y qué pasa con esta edición, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando empiezas a juntar cosas? Oye, y la exposición This Mountain Collapsed and Became a Bridge, cuéntanos un poquito, es muy mencionada en varios sitios y hacen referencia a tu estupendo trabajo. Gracias. Pues esta es una exposición que hice en el Centro de la Imagen. Empezó como libro y empezó como un libro en el que decidí acomodar mis fotos en colores y formas, ¿no? O sea, como tratar de quitarme un poco la justificación o por qué y preguntarme en qué va a acabar. Entonces fue algo muy espontáneo que lo hice viviendo en Berlín y posteriormente llegué, ¿no? Decía, bueno, lo quiero exponer, sucedió, ¿no? Gracias a apoyos que tuve y posteriormente se publicó un libro, ¿no? Entonces, lo interesante y lo importante de esta serie es que ya no es un libro, digamos, como de imágenes pares, ¿no? Así de una imagen contra otra, sino que empieza a hacer relaciones más complejas entre triadas, pares, triada con triada, pares con pares. Entonces ya el cerebro empieza como a hacer conexiones múltiples, ¿no? Oye, y has recibido muchos premios, pero ¿qué te faltaría por exponer, por captar, por dejar? Pues yo creo que hay muchísimas, o sea, a mí lo que me interesa del arte, de la fotografía y de la vida en sí, es como saber que el infinito está aquí en la Tierra, ¿no? O sea, que hay infinidad de maneras de percibir lo que sea y que nunca vamos a acabar de llegar a eso, de aprenderlo, de sentirlo. Y pues esa es mi meta, más bien es como seguir sorprendiéndome de las cosas. Ya si se expone, si hace el libro, pues qué bien, ¿no?
si puedas crear empatías con otras personas, a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Como seguir descubriendo. Es decir, el arte para mí es como, yo voy a ver una obra de teatro, oigo una canción y hago clic con este autor y digo, gracias, ¿no? Porque esto es lo que yo quería decir desde hace mucho tiempo y no tenía las palabras para decirlo o no sabía cómo se vería. Entonces hay otro estamos haciendo como ping pong de ideas y de emociones. Entonces yo creo que pues nunca hay una meta tampoco. Sí, ahorita dije mi meta sería, pero nunca hay ¿sabes? Como un lugar al que llegar. Es como seguir creciendo. Pues sí, porque aparte todo cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces... Gula. Torta. Lujuria. Lujuria. Promiscuidad. Pereza. Depresión. Soberbia. Ego. Avaricia. No sé, ahorita esa me cuesta trabajo. Envidia. Algo que hay que trabajar en. ¿A quién confiesa? Ira. Ciudad de México. Mira, Alex, gracias a ti por estar aquí con nosotros en Galería. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.